Muy buenos días, estimados oyentes y amigos de Radio Sago. Estamos en otro fin de semana compartiendo sin margen en las señales de Osorno y Puerto Montt. Les habla Lorenzo Miranda y me acompaña como siempre mi amigo Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Lorenzo y hola a todos quienes nos escuchan por Radio Sago y a quienes nos siguen por redes sociales. Bueno, y en esta oportunidad tenemos, como es habitual en nuestro primer bloque, ¿no es cierto?, a un invitado, en este caso a don Carlos Recondo, ex parlamentario y actual candidato al Consejo Constitucional. Estimado Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación de Radio Sago y estar con nosotros aquí en Sin Margen. No, al revés, Lorenzo y Miguel, un gusto de poder compartir con usted y compartir en este programa de Radio Sago. Así que con mucho gusto y muchas gracias. No, muchas gracias también porque entendemos que estamos en plena campaña, ¿no es cierto? Queda ya nada para que se desarrollen las elecciones y lo pillamos ahí moviéndose y en terreno. ¿Aló? Bueno, efectivamente, tuve, alcancé solo a escuchar la última parte de Lorenzo. Qué lata. Sí, no, le decía ¿Sí? Sí, sí. que lo pillamos ahí en terreno en Es- en estos últimos días ya previo al acto eleccionario. Sí, bueno, en estos días uno está en terreno todo el día en realidad. Eh, y estaba ahora precisamente regresando de Puerto Montt, estuve en la mañana en Osorno también en reuniones, en fin, así que es muy intenso, como todos sabemos, las campañas son intensas y bueno, y hay que aprovechar estos días para poder informar de este proceso que lamentablemente creo yo que no ha tenido la suficiente difusión y por lo tanto es muy importante también hacer esa labor de difundir el proceso en que estamos, ¿ah? Porque creo yo que es fundamental en un proceso como este que la gente pueda votar lo más informada posible. ¿Mm? Sin duda, la pregunta que ha sido recurrente a los candidatos que hemos tenido aquí en el programa es cómo ha notado el ambiente, el ánimo, la disposición de de las personas con las que usted se encuentra. ¿Están informadas? ¿Saben cuándo es la elección? ¿No saben nada? ¿Cómo lo ha percibido? No, mira, lamentablemente sí, hay mucha falta de información. Me encuentro con gente que en realidad sabe muy poco, pero yo hoy día ya la gran mayoría sabe que tenemos un proceso eleccionario el 7 de mayo, sabe que es respecto del tema constitucional, sabe que hay que elegir consejeros, ¿ah? Pero no hay una información así todavía eh, masiva. Y lo que un poco la gente también te señala es que, y con toda razón creo yo, que están un poco cansados de tantos procesos eleccionarios en los últimos tiempos, ¿ah? Entonces, a las personas en general hoy día le agobian lo que son sus prioridades del día a día, y por lo tanto el tema constitucional hoy día los entusiasma menos, ¿ah? Sin No duda, sienten que el tema constitucional sea un tema que les va a resolver los problemas del día a día, que son el tema de seguridad, que hoy día estamos en una crisis de verdad de seguridad, o el tema económico, la inflación, o los temas habituales que son prioritarios para la gente, como mm, es la educación, la salud, las pensiones, en fin. ¿M? sin duda. Miguel Pero estamos Araya. haciendo un esfuerzo por informar. ¿M? Miguel, Durante estas últimas 2 semanas, Carlos se ha estado discutiendo en la comisión de expertos acerca de una cuestión que resulta ser un nudo bastante central, que es la idea de Estado social y democrático de derecho, en oposición a la actual estructura que tenemos en la Constitución, que es el sistema de Estado subsidiario. Se ha presentado la discusión particularmente respecto a la consagración del derecho a la salud, porque la derecha propone
incorporar en la Constitución un sistema de elección privada o consagrar en la Constitución un sistema de elección privada. ¿Cuál es su posición a este respecto? Bueno, mira, lo que está propuesto en general, o lo que yo aspiro a que podamos incorporar, es que entendamos que el Estado social y democrático de derecho no significa que sea el Estado, solo el Estado, el que asuma la responsabilidad o que tenga que ser el único proveedor de los servicios o de los bienes de salud. ¿Ah? Yo creo que el Estado tiene que cumplir el rol de garantizarle a las personas que efectivamente le va a proveer servicios de salud de una calidad, oportunidad y con la eficiencia que la gente espera. Sin embargo, creo yo que no debe ser el único proveedor de los servicios. A mí me parece que no es conveniente en un país como el nuestro pensar que el Estado por sí solo va a poder proveer de estos bienes y de estos servicios. Y por eso que yo soy partidario de que también pueda participar la sociedad civil, las organizaciones o instituciones civiles de particulares que también pueden proveer servicios de salud. Y por lo tanto sean las personas las que libremente puedan elegir dónde van a concurrir a solicitar esos servicios de salud. Yo creo siempre que eh, en el caso de la salud particularmente, el Estado tiene una obligación y que tiene que proveer un estándar que es necesario en Chile mejorar sustantivamente. Pero también creo yo que es perfectamente posible la colaboración privada para entregar estos bienes, estos servicios. Porque un servicio básico, eh, creo yo, que el Estado en un país como el nuestro no va a poder enfrentar en el corto plazo, en un plazo reducido, transformar la salud pública en un servicio que esté a la altura de lo que la gente efectivamente necesita y requiere, demanda y que con toda razón. Porque tenemos problemas de recursos, tenemos problemas presupuestarios, por eso que está establecido en las 12 bases que este derecho y estos derechos garantizados tienen que ser con gradualidad y que tienen que ser respetando la regla fiscal o con responsabilidad fiscal, porque eso significa que se necesitan recursos y el Estado tiene que disponer de esos recursos para poder mejorar el estándar. Pero Carlos, la colaboración privada a mí me parece fundamental. ¿Mm? intervengo ¿Sí? un poco aquí, pero Te escucho. le doy la palabra igual a Miguel para que continúe con el punto. Pero pareciera ser que es necesario distinguir entre quien provee el servicio, ¿no es cierto?, ¿Sí? de quien asegura y garantiza el derecho. Y uno creería, ¿no es cierto?, que el debate a nivel constitucional tiene que ver más con lo segundo que con lo primero, entendiendo que las bases constitucionales ya dejaron establecidas que la provisión no es excluyente del Estado. Entonces, da la sensación de que, y yo lo he escuchado así, al menos de algunos expertos, ¿no es cierto?, que están participando en el panel de expertos, que lo que están planteando es mantener el derecho a opción, pero no respecto del proveedor, sino que respecto de quien garantiza el derecho a la salud. Y esto entendería yo que es un poquito más complejo que simplemente la posibilidad o la capacidad del Estado de prestar el servicio de salud. No, por supuesto, pero a ver, depende qué es lo que entendemos por garantizar. ¿Mm? Eh, Cuando yo quiero que el Estado garantice, yo lo que le estoy pidiendo al Estado es que me garantice un estándar mínimo, ¿no es cierto? Que me garantice un estándar mínimo, aceptable, razonable, oportuno, que es lo que la gente finalmente requiere y necesita. Y eso es perfectamente posible, pero también es que eh, exista la provisión de los particulares, de las organizaciones de distinta naturaleza, que finalmente permiten que este servicio que la gente provee se pueda entregar de mejor manera y la gente pueda finalmente terminar eligiendo qué es lo que va, dónde va a concurrir. ¿Ah? Pero si, si, si el Estado garantiza un estándar, que a mí me parece que eso es lo razonable y eso es lo esperable, si participa también
el conjunto de la sociedad en proveer, en participar en esta garantía que tenemos que entregarle a la población de tener este servicio de salud, yo creo que además permite una colaboración que para atender los problemas públicos, a mí me parece que la complementación público-privado siempre es mejor. ¿Ah? Creo que puede garantizar de mejor manera en una colaboración público-privado. Creo que tuvimos un ejemplo importante en Chile a propósito de la pandemia. Durante la pandemia, la integración de los sistemas de salud, tanto el sistema público, el sistema estatal, con el sistema privado, creo que lograron satisfacer de buena manera la forma como se enfrentó la pandemia. Y en Chile, finalmente, no se murió ni una persona por falta de respirador, por ejemplo. Y eso creo que es una estupenda muestra de colaboración público-privado en que también los particulares pueden participar para resolver problemas públicos. Los Escucha, problemas públicos no son solo del Estado. Los problemas públicos son de la sociedad y de la comunidad en conjunto. mm, yo le quiero dar la palabra a Miguel, pero a mí me parece que ahí, de nuevo, hay como una línea, ¿cierto? Que deslinda el hecho de que el particular razonablemente provee un servicio, pero el que se hizo cargo de asegurar que las personas tuviesen respiradores, que tuviesen las vacunas, fue el Estado. El Estado era el que pagaba y los particulares proveían sus servicios. Miguel, te doy la palabra porque Bueno, me estoy metiendo aquí en conversaciones ajenas. Claro, yo preguntaba porque yo comparto el punto de vista de Carlos, en el, solamente Se nos fue un poquito la señal necesaria, ahí. es involucrada también por privado. ¿Perdón, se escuchó? No, repite, Miguel. Ah, no, decía yo que yo comparto la posición de Carlos en el sentido de que la prestación tiene que tener la participación ineludiblemente de privado. El problema que yo advierto es que al establecer eso en la Constitución se está estableciendo una política pública, no la garantía o la garantización del servicio como un derecho universal. Y eso es peligroso porque constituye un error técnico, en primer lugar, y además es un error político porque es una de las grandes causales del fracaso del proceso anterior, querer hacer política pública en la Constitución. no, no, sí, yo no lo digo como incorporar, mira, yo no tengo ninguna idea maximalista de incorporar políticas públicas a la Constitución, creo que es un error, creo que esa experiencia fue muy nefasta en el proceso anterior. Sin embargo, creo que aquí lo que estamos discutiendo es si efectivamente lo que entendemos por garantizar es que solamente el Estado es el que puede efectivamente hacerse cargo de un problema público como es el tema de la salud. Y yo creo que el Estado es un actor muy relevante, es un actor que tiene que garantizar un estándar, pero que la sociedad civil también puede participar activamente para dar esta posibilidad también, que a mí me parece que es mucho más viable de esa manera que esperar que sea solo el Estado el que pueda garantizar. Lo quiero llevar a otro tema, Carlos, que ha estado en los últimos días muy en boca de los que estamos siguiendo el proceso, y tiene que ver con la posición respecto de la posibilidad de que existan pactos electorales, listas cerradas, eh, y ha aparecido una posición, hasta aquí, hasta lo que se ha escuchado y lo que se ha alcanzado a leer, ¿no es cierto? Pareciera ser que mayoritariamente los expertos del mundo de la centro derecha no están de acuerdo con terminar con los pactos y tampoco están de acuerdo con las listas cerradas, es decir, estiman que nuestros ciudadanos están acostumbrados a votar por la persona y no por una lista que es la que se lleva más votos y que luego elige quiénes son los que van y ocupan los cargos. Y en el mundo de la centroizquierda hay una visión distinta. Y hubo una exposición muy, muy clara sobre esta materia del profesor de Derecho Constitucional, el profesor Zapata, donde explicó de manera muy clara cómo esta lógica ha ayudado o ha contribuido, ¿no es cierto?, a una malformación y a un mal funcionamiento de nuestro sistema político. ¿Cuál es su posición en esta materia, atendido el escenario en el que estamos, la fragmentación de partidos políticos que tenemos en el Congreso, el transvestismo político, como se ha llamado a estas personas que son elegidas por un partido y finalmente terminan en otra esquina, digamos, etcétera?
Se nos está yendo un pelito la señal. Ahí, Mira, ahí, porque creo que lo que tenemos, sí, a ver, ahí. ahí sí, Mira, Carlos. Lorenzo, bueno, lo que te decía, que yo estoy muy abierto a la discusión de estos temas, porque creo que tenemos que tener claro cuál es el objetivo que tenemos que buscar cuando vamos a entrar en el tema del sistema político. Yo creo que hoy día hemos vivido un problema complejo que es una falta de gobernabilidad, producto, por una parte, de un exceso de fraccionamiento de los partidos políticos. Hoy día tenemos una cantidad de partidos, 20 y tantos partidos, que hace muy difícil la posibilidad de alcanzar acuerdos, consensos y de darle gobernabilidad. Llevamos casi 3 periodos presidenciales en que el Ejecutivo y el Parlamento no conversan. ¿Ah? Y eso, el producto de eso es una falta de gobernabilidad que ha estancado de alguna manera al país también. El Poder Ejecutivo no logra llevar adelante su programa, estamos en discusiones y peleas políticas permanentes. Entonces, tenemos que resolver el tema de gobernabilidad. Y una parte de ese problema son la dispersión y la fragmentación de partidos políticos. Y para resolver eso se han planteado muchas fórmulas, entre ellas, bueno, revisar el sistema electoral, poner un límite para que los partidos tengan que superar un umbral de un 5% para poder seguir existiendo. eh, en fin, en el fondo es eh, reforzar y fortalecer a los partidos, porque en la democracia los partidos al final son muy importantes y creo que todo este fraccionamiento le ha hecho mal porque hoy día la gente no es capaz ni siquiera de identificar a cada partido, no es capaz de identificar cuál es el ideario de cada partido, por lo tanto es muy difícil construir gobernabilidad de esa manera. Entonces, un aspecto es pactos, crear coaliciones, eh, si efectivamente se mantiene o no se mantiene la política de pacto o de subpacto, pero yo creo que tenemos que apuntar a a régimen, yo soy partidario del régimen presidencial, pero con sistemas que permitan crear coaliciones, ¿ah? Coaliciones de partidos, coaliciones que sean, que representen fracciones más amplias de la ciudadanía, de manera que podamos tener eh, una posibilidad mayor de alcanzar acuerdos y de darle gobernabilidad al sistema. ¿Mm? Perfecto. Yo estoy, mira, yo no soy tan técnico como Zapata en términos de haber estudiado cada uno de los sistemas, pero estoy abierto a discutir si el objetivo que tenemos que alcanzar es darle mayor gobernabilidad al sistema, que los partidos políticos recuperen confianza, que los partidos políticos democráticos. Em, Nos quedan 7, 8 minutos, Miguel, para que una pregunta más y luego cerramos Sí, con don sí, Carlos. en ese mismo sentido, Carlos, ¿cuáles son sus propuestas específicas? Porque usted lo que está planteando es lo mismo que está ocurriendo o es la misma situación que está ocurriendo ahora. Sistema presidencial con sistema de pactos políticos de coalición y que precisamente ha resultado un fracaso. Es decir, los gobiernos han estado siempre, desde ya un buen tiempo a esta parte, en minoría en el Parlamento, lo que ocasiona un elemento institucional de crisis. Entonces, si vamos a mantener lo mismo, no veo cómo podríamos obtener un resultado distinto. Por eso le pregunto, ¿cuáles son estos instrumentos, estas instituciones que usted imagina, plantea para resolver esta crisis de gobernanza? No, lo que estábamos conversando recién, sí, yo creo que la razón de la falta de gobernanza está fundamentalmente en el en el fraccionamiento exagerado de los partidos, la facilidad para crear partidos, en los sistemas electorales que facilitan la fragmentación, esta muchas veces eh, que no hay normas claras de manera que creo que ahí tenemos mucho que avanzar para poder generar. Yo creo que el sistema electoral también es fundamental. ¿M? Que efectivamente yo soy mucho más partidario de sistemas mayoritarios, más que sistemas como el actual que facilitan el fraccionamiento. Yo creo que eso le hace mal al sistema democrático que tiene que buscar siempre en la gobernanza
partir por acuerdos, por consensos, por buscar en el debate el encuentro de acuerdos para poder materializar efectivamente una gobernabilidad que le dé garantía al país que vamos a poder avanzar. Pero, pero yo creo que eso es perfectamente compatible en un sistema presidencial con un sistema de partidos distinto a como lo tenemos hoy día, y con exigencias a los partidos distintas a como las tenemos hoy día. Incluso yo soy partidario de aquel que se elige por un partido y que finalmente renuncia y asume, cuando ya está con el escaño asegurado, renuncia a los partidos, debiera perder el escaño. O sea, debemos darle fortalezas a los partidos en esta gobernanza que hoy día no tenemos. Carlos, nos quedan 6 minutos aproximadamente de programa, y estamos viviendo un momento bien complejo desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Y también desde el punto de vista político hace un buen rato ya. Y es un momento que algunos califican, ¿no es cierto?, como de un cierto tenor populista, no solo porque se quiere hacer lo popular, sino que porque además se pone en un fuerte entredicho la intermediación política de los partidos, que es precisamente el punto al que estamos conversando. Estamos cayendo en esta lógica, ¿no es cierto?, discursiva un poco de la política del enemigo, ¿no es cierto?, de encontrar un enemigo común que es ajeno a nosotros. Entonces ahí establecer ciertas líneas discursivas que no son para nada, digamos, no contribuyen a una sana convivencia. Entonces, a partir de ese último punto, sana convivencia, esta es una pregunta que nosotros le hicimos mucho a los candidatos que fueron a la Convención Constitucional y que la estamos haciendo ahora también. ¿Con qué ánimo cree usted que se va a llegar a la conversación? ¿Con qué ánimo llega usted? Y se aprecia usted que en su sector, ¿no es cierto?, en la derecha, y también, por cierto, en la izquierda, hubo en el proceso anterior falta de ánimo al momento de llegar a sentarse a conversar. ¿Con qué ánimo, con qué disposición va usted a este Consejo Constitucional? Mira, Lorenzo, yo voy con ánimo, primero voy de buena fe y con el ánimo muy abierto a participar de esta instancia, porque creo que es la forma como tenemos que entrar. Y cuando hablo de voy de buena fe y abierto a la discusión, al debate, a encontrar puntos de encuentro y a encontrar puntos de acuerdo. Yo creo que es esencial en una democracia, y cuando estamos discutiendo la Constitución sobre todo, es que tengamos ese ánimo, porque la Constitución no debiera tener colores políticos, no debiera obedecer a a una línea ideológica exclusiva y excluyente. Tiene que ser lo más amplia y transversal para que interprete a la gran mayoría, porque eso es lo que buscamos al final del día, estabilidad. Y Entonces, perdone a mí, yo llego con... Sí. que lo apure un poco. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál va a ser su posición si es que la derecha tiene un buen resultado electoral y queda en mayoría, en una Sí. mayoría que le permita conducir, y No, aparecen miren, algunos Lorenzo, intransigentes? Por favor. no, mira, yo creo que recogimos la experiencia anterior que fue muy amarga en ese punto de vista. La izquierda se vio con las mayorías que logró y finalmente quiso hacer e imponer completamente las ideas que esa mayoría les permitió hacer. La experiencia de los constituyentes de derecha, la he recogido, me la han transmitido, me la han contado, fue realmente eh, muy triste en términos que fueron completamente cancelados. No se recogió ninguna de las propuestas de la derecha. Y yo creo finalmente que eso fue muy negativo para el proyecto que nos presentaba distinta. ¿Ah? Y en eso yo creo que siempre tenemos que respetar las minorías, por mucha mayoría que alguien logre conseguir en una elección. Creo que es esencial de la democracia que también respetemos a las minorías y podamos incorporar en la discusión esos puntos de vista. A Nos mí me quedan, parece que eso es esencial. ¿Ah? Miguel, Y por eso creo yo,
por eso creo yo que lo que tú dijiste, el populismo, a mí me parece que tenemos que tratar de desterrar esas prácticas porque tienden a polarizar habitualmente a la sociedad, polarizar la política, y creo que la polarización de la política es mala. Yo creo más en los acuerdos, creo más en la posibilidad del debate, de la discusión, de los consensos. Nos quedan 2 minutitos, Miguel Araya. Yo creo que deberíamos entregárselos a Carlos para que pueda expresar al cierre las ideas que más le interese transmitirle a los ciudadanos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, me aprovecho entonces. Hemos entrado a un proceso que es muy importante para Chile, para el país, para nuestro futuro. Y creo que la Constitución tiene que también recoger algunos aspectos que está haciendo cargo también de problemas que son hoy día muy acuciantes para los chilenos. Creo que vivimos una crisis de seguridad. Creo que esta es una oportunidad para que la Constitución también incorpore elementos que le den, que garanticen que el Estado va a ser capaz de garantizarle seguridad a las personas. Eso a mí me parece que es muy fundamental. Por O ejemplo, sea, solo el incorporar, Estado, o sea, solo el Estado garantiza derechos, volviendo atrás. perdón, Volviendo atrás, solo el Estado garantiza derechos, entonces pareciera ser. no, no, pero una cosa, la seguridad, no hay nada que sea más excluyente para el Estado que la seguridad. ¿Ah? Y si un Estado no es capaz de entregar, garantizar seguridad, ahí sí que yo no sé para qué tenemos Estado, de verdad. Entonces, creo que aquí hay algunos aspectos que tenemos que ser capaces de incorporar en la Constitución, como por ejemplo órganos autónomos como la Defensoría de las Víctimas, y, en fin, que creo que hoy día no están y que la gente tiene que sentirse que la Constitución le entrega herramientas para eso. Yo soy muy partidario de fortalecer el derecho a propiedad. Creo que la propiedad también hace más libre y que las personas tengan la libertad no solo de elegir, sino que la libertad de emprender, la libertad de expresión, la libertad de culto, en fin, las máximas libertades. Y eso es lo que pretendemos también en este proceso, es que seamos capaces de concordar en esos aspectos. De manera que yo pienso y creo que esta es una oportunidad importante, creo que es una gran oportunidad para cerrar el capítulo constitucional en Chile. Creo que es necesario llegar a un acuerdo amplio para tener una constitución. Necesitamos estabilidad y certezas para que el país pueda seguir desarrollando las políticas públicas necesarias para satisfacer las demandas de los chilenos. Así que creo que esa es la tarea que tenemos y creo que el desafío es que saquemos esta tarea adelante. Estimado Carlos, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de compartir con nosotros, pues. No, Un gusto. Lorenzo y Miguel, muchas gracias a usted, un gusto también. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Sago, sin margen, en este día domingo, donde hemos tenido esta conversación con el candidato y ex parlamentario Carlos Recondo. ¿Algunas ideas, Miguel, sobre lo que conversamos con el candidato? Claro, manifiesta un ánimo de conversación, pero yo creo que sigue quedando en la duda. Ese ámbito o sea, ese ánimo va a llegar a un buen puerto. ¿M? Lo que hemos observado durante esta semana es bastante preocupante, particularmente en la discusión que ha tenido lugar precisamente a propósito de la discusión relativa a las prestaciones de salud conforme al criterio del Estado Social y Democrático de Derecho, o bien conforme al sistema de libre mercado que establece la Constitución actual, y que por
por la derecha se presenta como si se tratara de el legítimo ejercicio de una facultad de elección. Mm. A mí me cuesta entender un poco la razón de este debate, porque insisto que se genera una confusión entre esta idea, ¿no es cierto?, del derecho de elección, que a mí me parece legítima, em, con, segundo lugar, quiénes son los prestadores en el sistema de salud. En tercer lugar, cuál es el modelo del sistema de salud. Y en cuarto lugar, aquello que me parece que es verdaderamente importante, la garantía propiamente tal, ¿no es cierto?, eh, de cargo y de responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos. Y esto será de manera progresiva y teniendo en consideración que esto no va a ocurrir, no por escribir en la Constitución va a ocurrir de un día para otro y que hay que financiarlo, etcétera. Pero se, queda la sensación, voy a decir solo la sensación, de que no se quiere entrar en materia de fondo y se construyen una serie de argumentos que son todos colaterales para finalmente decir es que yo no quiero, ¿no es cierto? No quiero caminar hacia esa garantía de esa manera. Porque esto de decir es que no lo vamos a poder financiar, bueno, ese es otro problema. Esto es como que si tú dijeras, mire, no vamos a asegurar el derecho a la vida como una garantía constitucional, porque lo más probable es que haya personas que fallezcan por distintas razones, entre ellas muertes, asesinatos, y no se trata de eso. O sea, la garantía tiene que existir y si estamos en esta conversación es para que tenga un carácter distinto. A mí me parece que el tema de la prestación es una cuestión que está absolutamente fuera de debate. Estuvo incluso fuera de debate en el proceso anterior. Es decir, ¿quién presta el servicio? Los prestadores, por supuesto, que pueden ser privados. Ni siquiera se cuestionó aquello. Y aquí además está establecido en las bases constitucionales, entonces deberíamos entender que no va a haber problema con eso. Y luego ya caemos, y tú se lo planteaste bien al candidato, ¿no es cierto? Caemos en la definición un poquito de la política pública. Y uno quisiera que la conversación estuviese un peldaño más arriba. Ayúdame un poco, ¿cómo se llama el quien fue ministro de Educación en algún minuto de Sebastián Piñera y que era rector de la universidad esta que está en Temuco? ¿Cómo que se llama él? Teodoro Rivera, Teodoro Rivera. Teodoro Rivera. Teodoro Rivera apunta a una cuestión similar a la que señalas tú. Lo señaló en una sesión del día jueves en la comisión de expertos, o miércoles me puedo equivocar, en la que señala que la cuestión de fondo discutida aquí es quién se queda con la cotización previsional. Y eso parece bastante razonable porque el intento de la derecha, ya manifestado en la comisión de expertos, es constitucionalizar a las ISAPRES. Esa es la discusión de fondo. En circunstancias que de lo que se trata, como tú y yo, me da la impresión que estamos en acuerdo, en este caso y por fin, de que exista un solo derecho garantizado, y eso significa un plan universal de salud, y es garantizado por el Estado. Y una cuestión muy distinta es que pueda existir todo un mecanismo de seguros complementarios, de acceso privado, en donde definitivamente aquellas personas que tienen un mejor bienestar económico puedan tener, no sé, mejor hotelería y todas esas cosas. Pero de lo que se trata es de que exista un plan universal garantizado. En eso consiste en vivir en comunidad. Para eso nos asociamos como ciudadanos y Sí. ciudadanas. O sea, sin duda, en esto no, yo no tengo duda, pero por una razón. No porque mi preocupación, y lo voy a decir así, sea necesariamente la lógica igualitaria que está detrás, ¿ya? Sí hay algunas cuestiones que me parecen relevantes desde el punto de vista de la igual ciudadanía, que es una cosa distinta, sino que por una razón técnica. Hay estudios, muchos, que señalan que concentrar la cotización en salud va a permitir tener un poder negociador que va a redundar en economías de escala y que por lo tanto va a significar un mayor beneficio al total de quienes participamos y requerimos, ¿no es cierto?, de este derecho garantizado. Entonces, es de toda lógica, incluso desde una mirada liberal, ¿no es cierto?, que yo espere que el resultado de las decisiones que se toman en común, ¿no es cierto?, en la sociedad, sea el mejor resultado agregado y no el mejor resultado individual y particular, po.
Entonces cuesta entender esta discusión, Miguel. Efectivamente, en este punto estamos de acuerdo. Hay estudios de la Universidad de Chile, del 2017, 2018 y varios otros. Y cuando uno empieza a revisar además países que son países capitalistas, con sistemas capitalistas ¿cómo se llama?, del mundo occidental, como Canadá, por ejemplo, eh, dejo a Estados Unidos un poco de lado porque tienen otras lógicas, pero qué sé yo, Canadá, Dinamarca, Holanda, etcétera, no hay discusión. Entonces, a mí me cuesta entender este tema, que estemos discutiendo esto, cuando Claro. la O sea, libertad de elección no es el tema de fondo, porque no está no, discutida por supuesto, tampoco. es que esa es la manera de plantearlo. O sea, no olvidemos que la única experta, no abogado, la señora V, es miembro de Libertad de Desarrollo. Libertad de Desarrollo es una institución que hace lobby para la derecha. ¿Mm? Y lo que se busca es precisamente garantizar el negocio de las ISAPRES. Todo lo demás, Bueno, efectivamente, y eso, Hugo Herrera, académico, abogado, hombre de derecha o de derechas, que hemos tenido invitado en este programa, ha ¿no? sido durísimo en ese sentido, exigiendo, ¿no es cierto?, la transparencia en el financiamiento de estos llamados think tanks, ¿no es cierto?, pero que tiene una opacidad que hace dudar profundamente de si verdaderamente lo que producen es información y estudios científicos o es simplemente panfletos para defender la posición de quienes financian la operación de esos mal llamados centros de estudio. Pero es una posición de interés, ¿no? Por eso son lobistas. Exactamente. Oye, ahora, en este mismo orden de ideas y en relación también con lo que conversamos con el candidato Recondo, hay un tema que a mí me parece fundamental y donde hubo una presentación también en la semana y que la mencioné yo en el bloque anterior del abogado ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas, mi modesta institución educativa, ¿no? Em, que dice relación con modificaciones al sistema electoral y básicamente hizo una larga exposición muy, muy, muy interesante sobre el perjuicio que causa al ecosistema político la existencia de listas abiertas y de pactos, ¿ah? Donde partidos que por sí solo probablemente obtendrían muy pocos escaños en el Parlamento por la vía de establecer, ¿no es cierto?, estos pactos eh, donde esta lista y dentro del pacto, ¿no es cierto?, hay omisiones, entonces los ciudadanos están obligados a votar por los candidatos que proponen este conjunto de partidos, entonces tenemos, qué sé yo, a Chile Vamos con Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, bueno, y en la izquierda y la centroizquierda ocurre lo mismo, y él dio una exposición muy precisa, señalando además todos los antecedentes históricos, todos los problemas que se produjeron y cómo estos problemas tendieron a corregirse, los efectos que tuvo, y además él termina diciendo, mire, yo no tengo ánimo de cizaña, dice él, no tengo ánimo de hacer una declaración, ¿no es cierto?, para pinchar a nadie, para molestarlo, pero cuando la Junta de Gobierno discutía respecto de estas materias, él estaba por eliminar toda esta idea de pactos y listas. Y solo cuando Renovación Nacional se divide, aparece esta necesidad que además todos los partidos posteriormente siguieron aprobando, continuaron aprobando porque le resultó a todo el mundo muy cómodo y estamos en la situación que estamos hoy día. Em, Hasta aquí aparentemente la derecha se va a oponer, se ha opuesto a que a que se termine, ¿no es cierto?, con esta lógica, y la centroizquierda estaría más llana, hasta que al menos a nivel de expertos, a ello. Vamos a ver lo que ocurre después cuando los candidatos electos, elegidos por los partidos, representantes de los partidos, tengan que intervenir en esta discusión. Claro, uno comparte el aspecto académico sostenido por el profesor Zapata,
que no es el mismo aspecto que ha defendido como el militante de la democracia cristiana, el profesor Zapata, y como asesor en políticas electorales de los gobiernos de la concertación, en los cuales votó a favor y mantuvo todo el sistema de pactos políticos. ¿Ah? Entonces, el closure debe ser más o menos completo. Pero sí, en lo académico efectivamente deben tomarse, o sea, la mirada que él está desde el punto de vista académico es fundamental desde que deben tomarse todas las medidas necesarias para una muy impopular decisión que debe tomar nuestro sistema político y particularmente la discusión constitucional, que es fortalecer los partidos políticos, porque si no, el último apaga la luz. Es decir, si seguimos con este sistema absolutamente astillado, eh, vamos a lamentarlo profundamente y por muchos años. Así es. Bueno, esperemos que cómo se desarrolla, digamos, la discusión. Ahora, en otra materia, nos confirmó el candidato el poco interés, ¿no es cierto? Y la baja información que existe respecto de la elección que tenemos a la vuelta de la esquina. Em, ¿Qué te preocupa más, Miguel? ¿Que tengamos un texto constitucional que te resulte menos satisfactorio que el que tenemos hoy? ¿O que terminemos este proceso con un nuevo eventual rechazo porque la gente no ya ni siquiera entiende y además como que no le interesa lo que tenga que ocurrir porque su preocupación está concentrada en la delincuencia? Se acaba de pactar esta semana una agenda para aprobar 31 proyectos de ley que tienen que ver con mejorar la seguridad ciudadana. Yo ya no me imagino qué dirán esos 31 proyectos de ley. O sea, el fracaso del proceso actual puede tener múltiples manifestaciones, pero se reduce en una frase. Si no logra este proceso como el medio y el espacio para resolver los conflictos, el proyecto va a fracasar, indistintamente de si se aprueba o se rechaza en lo específico el 7 de mayo. Es decir, aquí la cuestión fundamental es lograr hacer de esta constitución efectivamente el cierre de la transición. Si no es una constitución que sea de carácter democrático, que funde la paz y que sea aceptada por todos, resolviendo los problemas que nos han traído hasta acá, va a ser un fracaso, con o sin aprobación del texto. Ahora, sin aprobación del texto, o sea, tú te abres a la posibilidad de que, rechazado que sea el texto, pudiese existir un acuerdo en el Parlamento para incorporar las modificaciones que sean necesarias a la Constitución del 80. ¿Es tu visión? Porque yo digo mi opinión. A mí me parece mucho más grave que no logremos resolver el tema de que esta Constitución, digamos, se termine y comience a regir una nueva Constitución independientemente de su contenido, ¿ah? O sea, no independientemente de su contenido. Aceptando que el contenido pudiese ser no enteramente satisfactorio para todo el mundo, pero me parece mucho más grave que tuviésemos un nuevo rechazo, porque nos deja exactamente en el mismo punto que hace 3 años atrás. Habrá que ver cómo se desenvuelve esta. Yo creo que el progresismo va a andar en torno al 40%. Por lo tanto, va a estar en una posición muy minoritaria en el Consejo. Esta elección la van a ganar los republicanos y el Partido de la Gente. Em, los republicanos y el Partido de la Gente. Disculpa la pregunta, pero ¿qué grado de participación, de representación crees tú que van a tener esos conglomerados? Chuta, no, nadie puede tener una bola de cristal, Lo sé, pero pero van a subir mucho su votación, ¿m? Porque tienen la sintonía con la efervescencia que hoy día existe. ¿M? Eh, yo veo muy difícil el camino y temo que se produzca exactamente lo mismo que pasó, pero al revés en la convención, en el sentido de que, embriagado en la victoria, voy a poner sobre la mesa todos mis puntos. Y probablemente sean aprobados, ¿eh? Probablemente luego en el plebiscito salida se aprueben. sí. Y Ahora, por eso te digo que el contexto aprobado o no aprobado, si no resuelve el problema de fondo, el proceso va a fracasar, porque vamos a seguir con lo mismo. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, uno quisiera
Vamos a tomar por cierto que la derecha va a tener una participación del orden, o sea, una representación del orden del 60%. Vamos a echar vamos a echar de menos la regla de los 2/3, Miguel, ¿eh? Porque hoy día la regla es 3/5 ¿Mm? y 3/5 es 60%. Entonces, ¿para dónde voy? No voy al hecho de que la regla de 2/3 sea muy buena y qué sé yo. Ujú. Lo que quiero decir es que efectivamente, si no existe el ánimo y disposición de superar los problemas y de resolver problemas y de hacer propuestas que sean verdaderamente un avance, comparto contigo, vamos a quedar exactamente en el mismo lugar en el que estábamos hace 3 años. Eh, y Bueno, no son actores políticos particularmente dialogantes, ni siquiera aportantes, los pertenecientes ni al Partido Republicano ni al Partido de la Gente. ni al De Partido hecho, Comunista. son la encarnación de lo peor, pero el Partido Comunista es irrelevante en esta vuelta. Sí, yo creo que va a ser, creo que va a ser Va a poco ser relevante. Sí. irrelevante, va a ser castigado absolutamente. Mm. Probablemente va a también resultar muy castigado el Partido Socialista por el gran error que hizo de cambiar su política de alianza, rompiendo la alianza de centro-izquierda con la democracia cristiana y el PPD. Ahora, También Miguel, va a pagar, mm, también va a pagar costos altos el Partido Socialista, no me cabe la menor duda. mm. Ahora, Miguel, en lo que tiene que ver con el resto del proceso de los expertos o cómo ha ido funcionando la comisión de expertos, tu opinión es, yo te voy a decir la mía, a mí me parece que en general ha funcionado bastante bien. El nivel del debate me parece que, independientemente de las posiciones que uno tenga, porque a mí me parece válido que alguien diga, mire, yo quiero que sigan las ISAPRES. Perfecto, bueno, esa es su opinión. Mm. Discutiremos si esa opinión es técnicamente acertada o no, y estarán los elementos y se tomarán las Mm. decisiones. Pero en general me parece que el debate ha estado a la altura. ¿Cuál es tu percepción? ¿Y crees que ese debate puede marcar y conducir de alguna manera lo que tenga que ocurrir posteriormente en el Consejo Constitucional o el Consejo va a ser absolutamente, que es mi temor, digamos, que entre a tratar de torcer lo que haya hecho el comité de expertos? Yo creo que estamos en una hora muy temprana todavía para decir eso, porque como bien decía mi abuelita, eh, hasta ahora vamos bien, decía el pavo mientras la vieja pelaba el apio. Eh, claro, entonces la primera parte, en la que estamos ahora, claro, se discute, se conversa con altura de miras, se escucha a otros expertos externos, por así decirlo, pero la próxima semana empieza el periodo de indicaciones y ahí habrá que ver exactamente cuál es el efectivo resultado de la discusión. Es decir, por ejemplo, si terminan consolidando en una norma que diga Estado Social Democrático de Derecho, porque están obligados por el pacto previo que establece las bases, pero establecen este sistema de perpetuar las ISAPRES, va a ser un error y va a ser como el sistema político que desarrolló la constituyente anterior, que hizo un mix para dejarlos contentos a todos y que no resolvió nada. Estamos de acuerdo. Entonces, va a pasar exactamente lo mismo. Hay Sí. que esperar harto todavía. Sí, y creo que fue un buen ejemplo. Sé que doloroso para ti, Miguel, pero creo que fue un buen ejemplo. ¿Ya? Efectivamente, lo que ocurrió con ese caso, ¿no es cierto? Con este pseudo acuerdo, es algo que podría terminar ocurriendo nuevamente. Ya, mira, ¿sabes qué? Metámosle un poco de esto, pero también metámosle de esto otro para que tú me des los votos y esta cuestión la logremos sacar adelante. Y eso es un desastre, po, porque termina en un imbunche, en la Claro, democracia que sea, ¿no es cierto? Y el remedio es peor que la enfermedad. como lo hemos comentado acá muchas veces, yo creo que las personas que nos ven, que nos escuchan, lo tienen súper claro ya. En esta materia no hay nada que innovar, no hay nada que inventar. Es adherir a modelos que están desarrollados por la doctrina. Subsidiariedad está al otro lado de Estado Social y Democrático de Derecho, eso no va junto. A propósito del fracaso de la constituyente anterior, si usted opta por Estado regional, tiene que tener dos cámaras. Se terminó la discusión. A mí no me gusta el bicameralismo, pero si queremos Estado regional, tiene que haber dos cámaras. No hay otra opción. Eh, Ojalá que se plantee las bases a propósito del regionalismo, de un regionalismo grande, importante, potente, con regiones grandes, 4, 5, no más, 6, ponte tú, y que se elimina Santiago como región y pasa a ser un distrito similar a la calidad que tiene Washington, D.C. ¿Te fijas? Porque si no, nos va a seguir siempre comiendo.
sea, por decirlo de alguna manera, ir a pedirle a los santiaguinos que creen otra región es el mejor favor que le podemos hacer desde regiones. Exacto. Mejor Oye, volvamos a la provincia. exactamente. Oye, Miguel, ahora, cambiando un poquito de tema, yéndonos a la contingencia. Hay dos cosas que ocurrieron esta semana y podríamos tratar de dejar un par de minutos para conversar sobre temas de seguridad y la agenda de seguridad, etcétera. Pero hay dos cosas que me parece que son relevantes o a mí me interesan. Una, la multa aplicada a la diputada Orsini por su intervención abiertamente o muy cercana o rayando en el tráfico de influencias en favor del jugador Valdivia, eh, repudiada por todo el mundo, pero donde se le termina sancionando en la Cámara con una multa de 250.000 pesos o algo por el estilo. Y eso es todo lo que ocurrió. ¿Y por qué creo que es importante? Porque algunas de las razones que estuvieron detrás de las consignas, ¿no es cierto?, en torno a las manifestaciones de octubre del 2019, tenían que ver precisamente con estas cosas, con esta idea de que a los poderosos no les pasa absolutamente nada, sea lo que sea que hagan. No estamos aquí pensando que la diputada tenga que perder el cargo, ni mucho menos, pero vaya que habiendo generado un problema y un conflicto con un daño de imagen para ella misma, para la clase política, para carabineros, etcétera, etcétera, termine con una multa de 260.000 pesos, que es muy parecida a la que le pueden cursar a un ciudadano por manejar a 70 kilómetros en zona de 50. Bueno, ese es nuestro nivel. Para hablar de política en Chile es hablar del escándalo de la semana, como lo hacían los programas de farándula, ¿m? Y con los mismos intervinientes, curiosamente. Bueno, ahora, eso no quita, ¿no es cierto?, que situaciones de ese tipo no ayudan en absoluto y uno hubiese querido algún grado de sanción eh, un poquito más rigurosa respecto de la conducta de la diputada. ¿M? Es una pena ver lo que pasa en la República con este tipo de cuestiones, una verdadera pena. Oye, y el otro tema que terminó por decantar por donde tendría que haber decantado desde el día uno y aparentemente pudiera traer alguna cola adicional. Vi por ahí algunas declaraciones del abogado y ex presidente de Transparencia de Chile Transparente, Alberto Pres. Es el caso de la Municipalidad de Santiago y la eh, tan comentada compra de la clínica Sierra Bella. La Contraloría se terminó pronunciando, manifestándole al municipio que tenía que tomar las medidas para dejar sin efecto ese acto jurídico y compra para los auditores que no conozcan el caso, que adolecía al menos, ¿no es cierto?, de un vicio civil que se denomina lesión enorme y que consiste en pagar más del doble del justo precio de una cosa en el contrato de compraventa de inmuebles. Y que es precisamente el caso, donde se compra un inmueble por 2.000 millones de pesos y al mes o a las pocas semanas se vende en 6.000 millones aproximadamente. Em, y renuncian funcionarios del municipio, eh, quienes, bueno, tuvieron una participación muy curiosa, porque a pesar de haber aflorado todo este conflicto, de haber aparecido este caso, de generar tremendas dudas, hicieron ingentes esfuerzos porque la compraventa se inscribiera, cuestión que uno podría decir al menos llama la atención. Qué bonito es recordar. Se aplica una norma que viene del proyecto inédito del Código Civil de 1855 sobre la lesión enorme, porque se paga más del doble del justo precio de la cosa, es decir, más del doble del precio de mercado. Llevábamos casi 2 siglos con ese conocimiento jurídico en nuestra tradición.
y no obstante la derecha decía no conocerlo para la votación anterior. Decía que justo precio no tenía nada que ver con mercado. ¿Qué era eso? Eh, pero en fin, así son las cosas y las fake news. Lamentable el fenómeno de Santiago, sobre todo cuando se nos trata a los ciudadanos y ciudadanas como si fuéramos estúpidos. Pedirle la renuncia al director jurídico y al jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo, SECPLAN, que es por la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, son funcionarios de confianza de la alcaldesa, es francamente ridículo. Para luego terminar culpando a las estaciones encargadas por ellos mismos, amenazando con acciones penales en su contra, es doblemente ridículo. Y a las personas no nos gusta que nos traten como estúpidos. Sin duda. Oye, Miguel, nos quedan como 4 minutos. ¿Ha bajado un poquito la tensión en materia de seguridad? Siguen los hechos complejos, lo que no voy a decir normal, pero es esperable, digamos, atendido el escenario en el que estamos, el aumento de los delitos vinculados al narcotráfico. Em, pero siento que se moderó en parte el discurso inicial que existió. Em, sí preocupa eh, el tono que tomó la conversación y de manera más o menos generalizada, desde el punto de vista de establecer una vinculación entre el aumento de los delitos per se y la inmigración, regular o irregular. ¿Ah? Em, Cuestión que es preocupante porque naturalmente genera, ¿no es cierto?, cierto grado de rechazo, de resistencia a las personas migrantes y que, por cierto, no todas, la minoría de ellas, como ocurre en toda sociedad, son personas que cometen delito y la gran mayoría son personas que quieren desarrollarse, vivir, tener un mejor pasar, un mejor futuro, etcétera. Y de hecho, hay datos a propósito de esto, y los datos son bien concretos. Apenas cerca del 5% de los delitos que se cometen en Chile son delitos cometidos por extranjeros. Eh, es cierto también que algunas de las conductas delictuales, digamos, del formato de comisión de los ilícitos, son bastante más violentas que la que nosotros conocíamos, pero nuestras bandas locales han ido adquiriendo muy rápidamente esas prácticas y de hecho los últimos enfrentamientos con carabineros fueron con ciudadanos chilenos y no con ciudadanos extranjeros. A mí esta cuestión me preocupa gravemente, porque no se tratan las materias con la seriedad del caso, y todo este frenesí populista, esta idea de sacar un paquete de 31 leyes sin ninguna discusión, etcétera. Eso no nos va a conducir, lamentablemente, a ninguna parte. A ninguna parte. El viernes recién pasado, la Asociación Nacional de Fiscales publica una carta donde le pide al fiscal nacional que por favor reconsidere esta medida de solicitar la prisión preventiva para los extranjeros indocumentados, desde que no existe ninguna posibilidad de materializar tamaña medida. Existe solo una unidad que existe solo valga la redundancia, en la región metropolitana, como siempre, para del Servicio de Registro Civil. Demoran casi 6 meses en entregar esa información, por lo tanto es imposible aplicar una medida. Gran debut, entre paréntesis, del fiscal Fiscal nacional. nacional. Y seguimos de mal en peor, o sea, Mm. Carabineros, así como sostuvimos, Carabinero tiene una lógica binaria de entender los problemas. Para el estallido social, Carabineros salía a las calles a castigar a los manifestantes. No salía a resguardar el orden público, sale a castigar a los manifestantes. Y esta semana, que recién ha terminado, se ratifica exactamente lo mismo. El general Yáñez declara lo siguiente, pero es el día miércoles: vamos a usar todos los medios, todas las herramientas, todos los elementos que el Estado nos ha entregado para defender. ¿De qué estamos hablando?
las armas que se le entregan a Carabineros no son para que se defiendan ellos en contra de los malos. No pueden seguir saliendo a la calle a jugar a los vaqueros. Lo que debe hacer Carabineros es resguardar el orden público, con toda la fuerza que sea necesaria, pero resguardar el orden público. ¿Ya? Entonces, seguimos frente a una institución que no entiende su rol, que no está preparada, que no está capacitada, y por eso echamos tanto de menos una policía moderna. Y seguimos sin resolver el problema. ¿Te fijas? Entonces, viendo que todos los actores dicen lo que se les ocurre, los actores políticos, los propios carabineros, etcétera, y todo el mundo festina y aplaude, nos vamos a encontrar, lamentablemente, en la hora nona, Mm. con el problema no resuelto. No resuelto. Sin duda. Eh, Mucha que hace falta, mucha que hace falta, como dicen los futboleros, poner la pelota al piso, ordenar la discusión, tomar las decisiones adecuadas, y esas decisiones son difíciles. Son, además, caras, caras económicamente, muy caras, en momentos en que, si no afirmamos bien la estiba de este barco, nos vamos a ir por peligrosos derroteros. Sin duda. Yo comparto plenamente lo que has dicho, pero solo quiero agregar un matiz. Y ese matiz tiene que ver con que durante los últimos 3 años, es decir, a partir del estallido social, en vez de, desde el mundo de la izquierda y la centroizquierda, en vez de concentrar los esfuerzos en efectivamente producir las reformas necesarias eh, desde el punto de vista de la formación policial, desde el punto de vista de la preparación, de la capacitación, del material, etcétera, se colocó el acento en una idea política, en un en un eslogan, ¿no es cierto? Y en toda esta lógica de refundar Carabineros, de terminar con Carabineros, eh, cuando sabemos, Pero ¿quién podría pensar que Carabineros no necesita una profunda es que no es el, modificación? no, pero si no es el punto. El O punto es, sea, piensa tú, estamos hablando de una organización del Estado que ha efectuado el mayor robo en la historia, 28.000 millones de pesos robados. Eso significó descabezar todo el alto mando. sí, Todavía no vemos a nadie preso, pero pero, ojo con o una sea, cosa, o con dos cosas, o Miguel. sea, La primera es que decir que la institución requiere una reforma no es igual a decir que tenemos que terminar con Carabineros y que hay que refundarlo y que necesitamos otro tipo de policía. Son cosas distintas. Y ese discurso, que es un discurso poco razonado, es un discurso poco equilibrado, es un discurso que no contribuye, que lo que es uno, un discurso, único, es un discurso populista. Por ejemplo, efectivamente, para ir al grano, ¿habría que cambiarle el nombre a Carabinero? No, por ningún motivo, porque es la forma en que lo conocemos. ¿Habría que cambiarle las funciones? Por supuesto que sí, pues. Se ve bastante ridículo que tengamos dos policías que tienen zonas grises, me refiero a zonas en común en la teoría de los conjuntos. ¿Qué sentido tiene que se desarrolle investigación policial, tanto por la PDI como por Carabinero? ¿No sería lo lógico que Carabinero se dedicara a exclusiva la tan anhelada policía judicial? ¿No? Como lo hemos comentado acá, ¿qué tiene que andar haciendo? Mira, durante la semana, perdona, nos eh, queda un eh, minuto, Miguel. durante la semana en una audiencia de juicio laboral de acá en la ciudad de Puerto Montt, eh, se hizo ejercicio de un derecho, lo ejercí yo, para que se pidiera la notificación de otras personas a quienes le interesaba el juicio. Y la resolución del tribunal fue, no puede ser otra, no es culpa del tribunal, notifíquese por Carabinero. ¿Cómo es posible? O sea, el juez no tiene alternativa, pero ocurre que destinamos recursos como Carabinero a andar realizando notificaciones judiciales en vez de estar abocados a la primordial y principal tarea que debería de ser el resguardo del orden público. Ahora, ahí hay que ser bien preciso en dos cosas, ¿ah? La primera, no es la institución de Carabineros la que ha cometido el mayor robo, son funcionarios de Carabineros del alto mando los que cometieron esos fraudes, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿No? no Sí, le pero eso no es lo mismo. corresponde, Miguel, no le corresponde, sí, pero Pero es que escúchame, eso es decir que no es lo mismo, pero es igual. O sea, no, pues no es lo claro, mismo, no es lo evidentemente mismo. las instituciones no cometen delitos, No, pero pero los que lo están cometiendo están metidos adentro. no, O sin sea, duda, pues. hay un problema en la institución.
pero eso no quiere decir que sea la institución, no es la institución la que está defraudando. ¿Ya? Eso es lo Oye, primero. Y lo segundo, Miguel, y lo eso, segundo, pero para terminar este punto, eso suena tan bonito como como la frase de Maradona de que la pelota no se mancha. Y resulta que sí se mancha. no, es que no es igual, porque si yo asumiera que es la institución, significa que hay estructuras al interior de la institución, independiente de las personas destinadas a cometer fraude, y no es el caso. Pero lo segundo que te quería decir es que no es responsabilidad de Carabineros que tenga esas funciones que tú has mencionado. Ah, No no, es, por supuesto que no, pues, no es es responsabilidad, por responsabilidad, eso, es responsabilidad del sistema político, o sea, porque exactamente. le tira lo que venga, ya, Carabineros lo hace. Y no resuelve lo que tiene que resolver, y terminamos con este discurso político de que hay que terminar con Carabineros, que hay que refundar Carabineros, que tenemos que cambiarle el nombre, que el perro mata a Paco, y puras estupideces que no contribuyeron durante 3 años a nada. Y no se toman las decisiones que deben hacerse para contar con una policía profesional. Es decir, Exactamente. ninguna democracia va a funcionar sin policías adecuadas. Así es. Oye, Miguel, se nos fue la hora volando. Esperamos que nuestros auditores se hayan entretenido. La próxima semana tendremos un nuevo invitado, candidato al Consejo Constitucional. Allí nos veremos, querido Lorenzo, y a todos quienes nos escuchan y nos ven y nos siguen por redes sociales. Que tengan un excelente fin de domingo y una muy buena semana. Escúchanos, señor, te rogamos. Sin margen, aquí en Radio Sago, en Osorno y Puerto Montt, nos encontramos en 7 días más.